Bueno, evidentemente uno de los hechos más significativos para Diario de Cuba y para la prensa independiente en general en 2023 ha sido la aprobación de la Ley de Comunicación Social, que es una ley que se reclamaba, pero que al final mantiene a los medios independientes en la ilegalidad y también limita el acceso de los cubanos a la información que pueden recibir para contrastar, para formarse su propia opinión. Es una ley preocupante. De hecho, Diario de Cuba se encargó de analizar, escribir varios trabajos de análisis sobre ese texto legal aprobado por el régimen. Es un hecho significativo que no solo marca el 2023, sino que tendremos que seguir prestando la atención el año siguiente y los que siguen. Este 2023, uno de los temas que más ha tenido cobertura en Diario de Cuba es el tema de los presos políticos en Cuba. Es una situación que ha ido evolucionando con el tiempo y este año lo que hemos podido notar, o sea, más allá de las injusticias, más allá de las largas condenas que vinieron después del 11 de julio, es cómo se ensañan con estos presos políticos, sobre todo los del 11 de julio, pero en realidad con todos los que tienen una posición opositora en su discurso. Esto ha sido un tema importante porque ha tenido una repercusión internacional. Este año fue a Cuba Joseph Borrell, fue a Cuba Eamon Gilmore y eso ha logrado que el tema de los presos políticos se ponga en la arena internacional y nos ha tocado cubrir eso. Y por otro lado, las protestas ciudadanas en Cuba en los últimos meses ha estado protagonizada por mujeres y esto es algo también que hemos contado en Diario de Cuba, no solamente desde el terreno, sino también con coberturas que han hecho ellas mismas. Por ejemplo, esta protesta que hubo en Maicí se hizo a través de una directa de una mujer que transmitió en vivo lo que estaba pasando y ahora está pagando las consecuencias. Entonces es un tema que le hemos dado muchísima cobertura y seguimiento por lo importante que es. Y además de eso, porque creemos que eso no va a terminar, eso se va a agudizar y el impacto que está teniendo dentro de la población es de solidaridad. Las personas cuando ven estas noticias las comparten, las apoyan. Ha sido un año duro y ha sido un reto contarlo desde un medio diario como Diario de Cuba. Cuba es un país colapsado, ningún sector de la economía cubana funciona. Lo que estamos viendo hoy es una especie de caída de las fichas de dominó, consecuencia de todas las políticas que ha implementado el castrismo durante los últimos más de 60 años, encaminadas a mantenerse en el poder y no a garantizar el bienestar de los cubanos. La principal consecuencia de ese colapso, que lo afecta a todo, incluso esos sectores de la economía que el castrismo prioriza, como el turismo y la venta de servicios profesionales, es la crisis humanitaria sin precedentes que están viviendo los cubanos. Esa crisis humanitaria se caracteriza por la implosión del sistema sanitario, la escasez de comida, de productos básicos en general, una inflación también sin precedentes, un éxodo masivo que es un drama para el país porque está produciendo una descapitalización humana. Cuba vive una crisis económica y social, creo que esto es indudable. Además, una crisis que se agudiza durante todo el año 2023. En gran medida por el retroceso que tienen las políticas públicas. Por más que el Estado cubano se ha empeñado en divulgar nuevos programas, realmente estos no son palpables en la sociedad cubana. Sí lo es el grado de malestar. Lo vemos en mujeres que cierran las calles con sus hijos menores ante el desalojo de los locales que ocupan por no tener otro lugar de residencia, o en las denuncias por las precarias condiciones de salud, incluida la falta de medicamentos, la falta de alimentos. Estas son algunas causas. Creo que estamos hablando de una crisis sistémica que abarca a todos los sectores de la sociedad y que, por supuesto, en el que las familias vulnerables son las más afectadas. El otro punto de esta implosión nacional es la inseguridad ciudadana. Todos los días prácticamente tenemos que dar en el periódico noticias de violencia, robos, dramas humanos por todo el país. Además de esa violencia generalizada, hay algo a destacar que es el aumento dramático de los feminicidios, de lo que tenemos noticia gracias al trabajo de las plataformas independientes, no porque el gobierno dé información sobre eso, no porque el gobierno tome medidas para solucionar ese problema. Al momento de grabar este video, la cifra de feminicidios en Cuba alcanza casi los 80.
Bueno, todos los días por la mañana cuando yo me levanto, que empiezo a leer las noticias desde Cuba, son puras calamidades. No solamente lo que aparece en las planas de los periódicos oficiales, en las planas de los periódicos independientes, sino también en mi chat de WhatsApp con mis amigos, con mi familia. Todo es bastante lamentable, ¿no? Entonces, como periodista es un poco agotador porque ese alivio que uno recibe de dar una buena noticia es cada vez más escaso, pero a la misma vez te entrena, o sea, lleva un nivel de rigor que no es normal. O sea, yo veo otras realidades en las que las cosas ocurren de una manera diferente, a otra velocidad, y en Cuba, a pesar de que no ha habido cambios, todo el tiempo la evolución de la sociedad está en picada. Y eso como periodista es un reto porque tienes que estar muy pendiente de cómo contarlo y contarlo de la mejor manera, porque muchas veces desde otros contextos de otros países no se entiende bien. En el último año hemos reforzado la parte del proyecto que tiene que ver con la multimedia. Hemos integrado en el proyecto nuevos programas encaminados a mostrar la realidad cubana, sobre todo la realidad que se está viviendo ahora mismo en el país. Entre esos programas tenemos Sin Comentarios, un programa dominical que sale cada semana. Este programa nos sirve para mostrar la realidad de los más vulnerables, la realidad de las personas que se están quedando desamparadas por el gobierno después de haber trabajado toda su vida, como es el caso de los jubilados. También nos permite mostrar la realidad de la isla en toda su magnitud, ya que tenemos reporteros no solamente en La Habana, sino también en el oriente del país, para mostrar también esa perspectiva, no solamente la perspectiva urbana de lo que está pasando el país ahora mismo, sino también cómo viven los más necesitados en las zonas rurales, la pobreza que hay allí, la falta de vivienda, y todas estas personas que no tienen otra alternativa que acudir a la prensa independiente para denunciar lo que está ocurriendo, ya que muchos de ellos han pasado por un proceso donde no les han dado respuesta en el ámbito oficial. Este programa lo nutren reporteros que viven en la isla y que bajo anonimato están trabajando con nosotros, pero que esto también demuestra el deseo de hacer de las personas que están en la isla, de seguir denunciando la realidad que ocurre en el país, a pesar de la gran represión que desde el 11J se ha venido intensificando. Acabo de cumplir un año en el exilio y por suerte desde abril ya comencé a trabajar en Diario de Cuba, porque estuve unos meses sin poder hacer periodismo, tratando de adaptarme a la vida en el exilio. Y el proceso de aprendizaje en Diario de Cuba ha sido muy interesante porque ha sido la evolución de hacer periodismo desde el terreno a hacer periodismo desde el exilio. Y eso ya es un proceso de aprendizaje que pasa por el contacto con las fuentes que cambian, también con la manera en la que tú te relacionas con esas fuentes, que tienes que darle más confianza, porque no estás en el terreno, no te están viendo la cara, tienes que como cuidar esas fuentes, ¿no? para que sigan pasándote información, para que sigan teniendo confianza en ti. Y bueno, todo el apoyo del equipo de Diario de Cuba que me ha acogido y me ha enseñado también ese proceso que es contar Cuba desde el exilio. En 2023, Diario de Cuba arriba a sus 14 años de fundación. Como fundadora, cuando creamos el proyecto, yo era la persona más joven del equipo. Hoy en día dirijo el equipo más joven de DDC. Está integrado por muchas personas talentosas que acaban de llegar de Cuba, que también necesitan por ello una formación, sobre todo en nuevas tecnologías, en lo que tiene que ver con el ámbito de las redes sociales. Dado que la situación en el país es tan compleja, el acceso a la información, a Internet, a las nuevas tecnologías, sigue siendo un reto para los cubanos de la isla. De alguna manera, nosotros como proyecto tenemos también el reto de formar y de darle las herramientas necesarias, digitales y tecnológicas, y también conceptuales a los periodistas y a las personas que formamos en el equipo. Soy la integrante más nueva del equipo. De estos 14 años llevo apenas 3 meses trabajando. Entré como productora del proyecto de multimedia. Y para mí, bueno, ha sido una experiencia bastante rápida, ¿no? He tenido que adaptarme a muchos procesos súper rápido. Lo que más me gusta es el espacio de libertad de diálogo que tenemos con los puntos a las sillas. Es un espacio para el diálogo, el análisis y el contexto actual, sobre todo de Cuba, del mundo. Pienso que uno de los principales retos del diario, del proyecto multimedia, es el hecho de reconectar con cubanos, con personas que narran Cuba, que cuentan Cuba, que la ilustran de la forma en que nosotros queremos en cierto punto mostrarla.
que están en diferentes diásporas. Muchos estamos fuera de Cuba, quedan otros dentro de Cuba. La posibilidad de esta conexión se dificulta más aún con el tema de las comunicaciones dentro del país, que son bastante críticas. Entonces el hecho de que los que están dentro de Cuba logren participar más activamente en los programas, transportarnos información hacia afuera para poderla visibilizar, es creo que uno de los principales retos desde la producción del proyecto de media. Bueno, mi nombre es Diania Suárez, soy periodista de Diario de Cuba, me ocupo de las culturales en Cuba. Lo que más me gusta de mi trabajo, lo que más he disfrutado ha sido acompañar a obras y artistas censurados. Lo cual me ha acercado en no pocas ocasiones al activismo, a participar de los actos de rebeldía, que son esas obras que discuten directamente, emplazan directamente al régimen. También me ha tocado acompañar en su camino a la fama a no pocos artistas que en su momento quizás no tenían demasiadas nociones de a dónde acudir, qué hacer con sus deseos contestatarios, como Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Abel Sky. Sobre todo me gusta encontrar, descubrir esos artistas desprotegidos, por ejemplo, últimamente las víctimas del 11J, que todavía hay en las cárceles, artistas sobre todo de género urbano. Y bueno, es muy bonito, ¿verdad?, poder contar sus historias y ayudar a darles un poco de visibilidad. Bueno, yo llevo casi 3 años trabajando para Diario de Cuba y lo que he visto es una apertura. Más artistas quieren hablar de política, están implicados, sobre todo después del 11J. Yo he visto que han sentido una necesidad y una responsabilidad de acompañar al pueblo cubano. Por ejemplo, con la canción Patria y Vida, que se convirtió al final en un himno. Bueno, en este año yo sí he visto una implicación de los artistas en la política. Para mí es un efecto dominó. He visto que mientras más hablan, más quieren hablar, y por eso en Diario de Cuba también tenemos este espacio, el Zoom de Diario de Cuba, el podcast, para hablar del tema y pues aportar voces plurales en esta discusión y acercarnos a la democracia en Cuba. Yo creo que ninguna denuncia, ningún acto, por pequeño que parezca, es poco importante. Al contrario, nos acercamos más a la democracia. Los vecinos de esas personas, no sé, personas que lo sigan en redes sociales van a conocer sobre el tema Cuba, lo que sucede en el país, y sobre todo yo creo que acompañar al pueblo cubano, a las madres que están, por ejemplo, las madres de los presos políticos, que no se sientan solas, que no se sientan olvidadas, que haya personas fuera de Cuba hablando del tema y dando visibilidad sobre lo que pasa en la isla. Durante ese año, en Diario de Cuba, el principal objetivo ha sido mantener una escucha activa de los seguidores, de los usuarios y de las plataformas y canales que utilizan para consumir contenido. Al final nosotros estamos relacionándonos con un contexto que tiene muy limitada la libertad al acceso de información y de cultura. Entonces, principalmente es buscar las vías, buscar los canales y tratar de acercarnos a ellos con los formatos, los medios y demás que más prefieren y que más posibilidades tienen de realmente llegar. Eso implica mayor consumo de vídeo, intentar adaptar los contenidos a clips cortos para que realmente puedan consumirlo incluso en situaciones de escaso acceso a internet y demás. Somos ilegales, estamos prohibidos en Cuba, bloqueados de hecho. Los cubanos, para acceder a Diario de Cuba, tienen que usar VPN y emplear datos en buscar un laberinto ahí, un túnel para acceder a Diario de Cuba. Es un derecho que se nos viola tanto a nosotros, nuestra libertad de prensa, como a los cubanos, el derecho a decidir por qué medios informan. Trabajando nosotros con un contexto que tiene tan limitada la posibilidad de acceso a esa información, el principal objetivo de Diario de Cuba es burlar la censura, tratando de encontrar las vías, los medios y demás canales para que ellos realmente puedan acceder, incluso teniendo limitado el acceso a la página web oficial. Para esto hacemos uso de redes sociales, de canales alternativos o incluso de vías de comunicación directa, como puede ser el correo electrónico o canales de Telegram y demás. Es súper importante y por eso hemos puesto especial interés en los últimos tiempos en Diario de Cuba en las redes sociales. Cualquier tema que se pueda leer en nuestra web de Diario de Cuba, contado de una manera amena o en formatos específicos, es un tema que puede ser de interés para los jóvenes. Quizás a veces hay temas más candentes como de presos políticos, de protestas,
que por edad quizás creamos que no pueden interesar, pero por ejemplo, si lo contamos en formato de reel, se consume mucho en las redes sociales y eso es una manera que nosotros tenemos de decir cosas que queremos decir y de influir, de crear una opinión pública en un sector que normalmente no lee periódicos o no va a la web. El periodismo, aunque sigue siendo el mismo, se ha movido a otros espacios como son las redes sociales. Yo creo que en realidad no existen temas que los jóvenes prefieran o que no prefieran. Yo creo que está más bien en la manera en que nosotros escogemos para contarlos. Así como la gente ya compra menos periódicos físicos porque leen en una tableta o porque consumen las noticias, es la misma manera en la que nosotros tenemos que darle la vuelta a las cosas que nosotros queremos decir a la gente más joven como yo. Una Cuba con democracia, de respeto a los derechos humanos y libertad de expresión lo veo a mediano plazo. Si no creyéramos que eso es posible, no haríamos lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos porque sabemos que depende de nosotros conseguirlo. Decididamente, Diario de Cuba camina. Camina hace rato que dejó de gatear. Yo entré hace 10 años. A Diario de Cuba le faltaban 6 meses para cumplir sus 4 años. Y el salto es enorme. Yo veo no solo lo que era en cuanto a la página en sí, lo que se ve en la página, sino los propósitos que se trataba Diario de Cuba. Ahora es mucho más ambicioso. De hecho, está en el punto que está por la ambición que ha tenido desde el principio y a mí me enorgullece muchísimo haber sido parte de eso. Desde Cuba es muy distinto trabajar desde Cuba a trabajar aquí. Aquí es donde se percibe realmente el nivel de exigencia en cuanto a la calidad, mucho más que en cuanto a la cantidad. Y si decididamente caminamos, y yo pienso que con vistas a correr, a volar incluso. Mira la luz. Felicidades a Diario de Cuba por este cumpleaños y que cumpla muchísimos más.